siempre en la literatura hay una necesidad de ir un poco más allá de lo obvio, ¿no? Pero en la narrativa yo creo que la lucha es por darle sentido a lo que no tiene sentido, porque bueno, en la vida no hay principio, desarrollo y final. En la vida real el único final posible es la muerte. Y en la narrativa tomamos algunos elementos del caos infinito de la realidad y con eso armamos como un pequeño cosmos, una maquinita que finge ser un mundo que se pone en funcionamiento con cada lectura. El microrrelato da por supuesto que el lector tiene una serie de conocimientos y trabaja con esos conocimientos que el lector ya tiene. Para decirlo de la manera más elemental posible, si uno quiere escribir un microrrelato de 3 líneas sobre Caperucita Roja, bueno, puede confiar tranquilo en que el lector ya sabe, ya conoce la historia de Caperucita Roja, no tiene que explicarle cuál es la relación con el lobo, qué pasa con la abuelita, etcétera, etcétera. En el haiku eso no pasa. En esas 3 líneas no se trabaja para nada con los conocimientos del lector, en absoluto. Se le está presentando algo diferente, digamos, algo que no imagina. Uno cree, cuando uno empieza a escribir, piensa que va a poder escribir de todo. Y después, bueno, a medida que vas produciendo tus libros, te vas dando cuenta que en realidad hay algunos temas que se imponen, que no es verdad, uno no puede escribir de todo. Cuando yo escribí Soy paciente, mi primera novela, pensé que eso tenía que ver con hospital, internación, enfermedad, porque bueno, había un caso real, cercano, que tenía que ver con lo que yo estaba escribiendo. Y dije, bueno, escribí este libro porque pasó esto y era muy novelesco y bueno. Pero después seguí escribiendo y resulta que empezó a aparecer el tema una y otra vez, en las novelas, en los cuentos. Yo creo, a mí me gustaban muchísimo las novelas de aventuras cuando era chica. Y bueno, y quizás la enfermedad y el amor son las 2 aventuras que puede tener cualquier persona. No cualquiera puede ir a explorar la selva del Amazonas, pero todos nos enfermamos y todos nos enamoramos alguna vez. No encuentro una definición muy clara, pero es la diferencia entre un cuento y una anécdota. Una anécdota no es un cuento. Un cuento trata de explicar el universo a través de esa pequeña historia que está contando. Y ahí viene seguramente el tema de las 2 historias de Piglia, ¿no? Hay una historia por arriba y otra historia por abajo. Y muchas veces lo que uno se propone contar no es la anécdota del cuento, sino esa otra cuestión que corre por debajo de los hechos. Hay una pregunta que es siempre la primera pregunta, la primera que se hace en cualquier situación, con chicos y con grandes. Siempre alguien levanta la mano y pregunta, ¿y usted en qué se inspira? Y bueno, y mi respuesta es que la inspiración, entre comillas, es una especie de río que se forma con 2 afluentes. Por un lado, y es importantísimo, todo lo que uno leyó. Todo lo que uno leyó no es solamente un autor o un texto en particular que está influyendo sobre lo que uno escribió, sino
Cuando uno decide escribir un cuento, por ejemplo, es porque leyó otros cuentos, conoce lo que son cuentos, sabe cuál es la forma a la que quiere llegar. Y lo mismo con una novela o con un poema. Entonces, por un lado, todo lo que viene de la lectura. Y por otro lado, todo lo que viene de la experiencia, pero llamándole experiencia no solo lo que a uno realmente le sucedió, sino lo que le pasó, lo que le contaron, lo que vio por la tele, lo que tuvo que estudiar o investigar para escribir eso. Todo eso es la experiencia. Sí. Y bueno, y de esos dos afluentes, bueno, confluyen y de pronto sale, ¿no? Se forma el río de las ideas, de la inspiración, entre comillas. Y para mí la imaginación en realidad es un arte combinatorio, porque uno no imagina nada que no conozca absolutamente. Lo que uno imagina en realidad es una combinación de elementos que conoce perfectamente, reunidos de una manera diferente a la habitual.